Buenos días, me llamo Germainero y el día de hoy voy a realizar una video presentación para la cual hice unas diapositivas en Canvas para explicar sobre los siguientes temas, que en particular van a ser la geoeconomía, la globalización y la geopolítica jurídica. Pero primero tenemos que hablar del por qué, porque vamos a tratar de estos temas. Porque cada uno explica un factor fundamental en lo que se basan las relaciones públicas y políticas internacionales, desde diferentes aspectos, desde el aspecto jurídico, desde el aspecto económico, desde el aspecto cultural y transaccional. Por ejemplo, las dinámicas geoeconómicas afectan la migración, la identidad cultural y la salud mental comunitaria. La globalización incide en la construcción de subjetividades, el estrés social y la adaptación al cambio. También conlleva cierto intercambio tecnológico, cultural, social, religioso y un largo etcétera. También está la geopolítica jurídica, un concepto con el que yo no estaba muy familiarizado, que básicamente moldea la percepción de la justicia, los conflictos sociales y la legitimidad institucional, pues como todos bien sabemos que las leyes no son iguales ni se aplican de la misma manera de un país a otro. Ahora bien, tenemos que comprender la macroestructura, al menos en mi caso, me permite como psicólogo interpretar el malestar individual y colectivo en contexto, porque como psicólogo tenemos que explorar todos los factores biopsicosociales, o sea, biológicos, contextuales, sociales, etc. Ahora vamos primero con la geoeconomía. ¿Qué es la geoeconomía? Bien, si bien yo no conocía el concepto antes, bueno, sabía como que existía como un algo, pero no conocía cómo se le llamaba oficialmente. Aprendí que la geoeconomía se basa en el uso estratégico del poder económico y comercial para alcanzar objetivos geopolíticos, a menudo descritos como la lógica de la guerra en la gramática del comercio. En lugar de usar la diplomacia o, por ejemplo, la fuerza militar, los estados emplean herramientas como aranceles, sanciones, inversiones, tecnología y control de cadenas de suministros para proyectar su influencia internacional. En la actualidad, esta disciplina se ha convertido en una pieza fundamental para entender la volatilidad, no sé si lo dije bien, y la fragmentación del comercio global. Es algo que no se enfoca tanto en el control territorial de un país o una nación, ni tampoco los factores geográficos, y busca más centrarse en lo puramente lo transaccional, factores económicos, para resumirlo. Hay diferentes ejemplos de este fenómeno, pero uno de ellos es, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta China, una infraestructura de transporte y energía que conecta Asia, Europa y África, generando dependencia económica y ampliando influencia geopolítica. Es un ejemplo bastante normal, pero por ejemplo también tenemos las sanciones económicas. Como bien sabemos, nosotros que vivimos en Venezuela, a nuestro país se ha visto sometido a diversas sanciones de parte de la hegemonía estadounidense, pero también se ha visto a otros tipos de coerción de parte de países como Rusia y China, que han tenido tratados de comercio de petróleo y otros materiales que han sido poco agraciados para la nación de Venezuela. También está, por ejemplo, el fenómeno del dólar, sobre todo con la hegemonía estadounidense actualmente en un estado de decadencia. Se sabe que Estados Unidos durante muchos años utilizó el dominio del dólar en transacciones internacionales para imponer condiciones o sanciones sin disparar un arma. Para explicarlo mejor, básicamente Estados Unidos utilizó su control de la moneda internacional para que todo aquel que quisiera hacer un tratado o un intercambio de bienes de un país a otro tuviera que pasar por su moneda y por su sistema de aduanas. Pasemos al siguiente tema, la globalización. ¿Qué es la globalización? Pues si bien es un término bastante simple, todos hemos escuchado el término globalización en el pasado y hemos tratado con él, se sabe que es un proceso histórico de integración y conexión mundial a nivel económico, político, tecnológico, social, cultural, etc. Este fenómeno ha transformado el mundo de una aldea global a un microcosmos, a algo mucho más grande, donde las barreras geográficas se reducen y los países, las personas y las empresas se vuelven cada vez más interdependientes. Se pueden manifestar de muchas maneras, según tengo entendido, pero se pueden manifestar de formas como por ejemplo la globalización cultural, o sea, el intercambio de costumbres, el intercambio de ideas y conceptos que vienen de una nación, pueblo o comunidad a otra.
puede venir de, por ejemplo, el intercambio tecnológico que se da entre naciones, ya sea por mediante tratados de comercio o simplemente el intercambio por mera conveniencia colectiva. Puede darse a través de la globalización política, a través del intercambio de ideas filosóficas y polarizantes entre ideas de, ya saben, izquierda, derecha y otras corrientes mucho más arbitrarias que rodean hoy en día nuestro mundo. Y también está, por ejemplo, la globalización social y migratoria, que comprende la internacionalización de las relaciones humanas, o sea, facilitando factores como el turismo, el movilismo laboral y la creación de comunidades globales conectadas por intereses comunes más allá de su lugar de nacimiento. Esto es más fácil de entender si eres, por ejemplo, joven. Esto puede hacer referencia a cosas como los fandoms, o sea, gente unida por un interés en común, ya sea un videojuego, una canción, una idea, un libro, etcétera. Pero la globalización, más que nada hoy en tiempos modernos, se ha convertido en un fenómeno cada vez más discutido, porque su llegada implica tanto ventajas como desventajas, sobre todo si se intenta forzar esta globalización masiva que se está dando hoy en día gracias a la creación de las redes sociales, la creación del Internet, la existencia de la inteligencia artificial que se ha vuelto cada vez más exigida en todo el mundo. Y también implica oportunidades, como bien se sabe, el acceso al conocimiento y educación global, la ampliación de horizontes identitarios y culturales, las redes de apoyo transaccionales, la mayor conciencia sobre derechos humanos y diversidad, aunque esto es mucho más ambiguo de lo que me gustaría admitir, y los riesgos que conllevan, que aquí pueden leerlos, son unos pocos, pero en realidad se abarcan demasiados riesgos y oportunidades que pueden tener, porque la globalización ha llevado tanto a ventajas como a conflictos políticos y hasta a guerras directas. Pero si bien creo que ya hemos tratado suficiente este tema, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es la geopolítica jurídica? Que es un concepto que yo no conocía de antes, como ya mencioné, y que básicamente es una rama de estudio que analiza cómo el derecho internacional, las normas legales y las instituciones jurídicas se convierten en instrumentos de poder, influencia y control entre los estados y otros actores globales. O sea, su premisa fundamental es: el derecho no es neutral. Las leyes internacionales, los tratados y los tribunales pueden ser utilizados estratégicamente para legitimar acciones de legitimar adversarios, perdón, la pronuncio mal, o reconfigurar el orden mundial sin recurrir a la fuerza militar. Básicamente es la instrumentalización de las leyes para básicamente un beneficio político de un país, una nación, un partido. No es algo únicamente ligado a las naciones, es algo que puede ocurrir ipso facto a menor y a gran escala. Pero también existen otras herramientas, como los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Su jurisdicción y alcance dependen del reconocimiento de los estados, como ustedes bien saben. Las grandes potencias a menudo los instrumentalizan o los ignoran según su conveniencia, lo cual es bastante obvio estos últimos años, dado los casos como el genocidio palestino, la crisis en el Congo, los abusos de los derechos humanos en países del Oriente Medio, etc. También está la guerra jurídica, lawfare, que se basa en el uso del sistema legal para desgastar, deslegitimar, neutralizar a un adversario político o a un estado rival. Incluye demandas estratégicas, investigaciones selectivas y manipulaciones de la opinión pública mediante narrativas judiciales. Esto también se puede dar mediante, por ejemplo, el uso de las redes sociales, el uso de bots, que no sé si estarán familiarizados con eso, que eso es muy común que ocurra entre épocas de elecciones, etc. También están los tratados y los marcos normativos que se basan en acuerdos comerciales, ambientales o de derechos humanos que condicionan la soberanía nacional a cambio de beneficios económicos o políticos. La letra pequeña puede redefinir relaciones de poder, lo que, bueno, para ejemplos hay un poco de todo, tanto de aquí como de otros países, como por ejemplo Argentina, que ha tenido este tipo de tratados fraudulentos con el Estado de Israel. Ahora, diferentes conclusiones. Si bien este es un tema muy complejo donde se puede sacar un montón de conclusiones al respecto, se sabe que, por ejemplo, lo que respecta a la geoeconomía, la geografía y los recursos son la base sobre la que se construye el poder económico global. Quien controla territorio estratégico controla flujos comerciales y energéticos. Un ejemplo de esto, bueno, uno de los mayores ejemplos en la actualidad es la propia China, que está emergiendo como una nueva potencia económica en el mercado mundial, mientras Estados Unidos pierde terreno. Luego está la globalización, que teje una red interdependiente que afecta a todas las esferas de la vida humana. Para el psicólogo, en mi caso, por ejemplo, es clave entender sus efectos en la identidad, la salud mental y la cohesión social. Esto es algo que está más orientado a la sociología
y a, ya sabes, la psicología de la sociedad como tal. Pero en sí esto es algo que nos afecta a todos, tanto a nuestros pacientes como a nosotros como psicólogos. También está la geopolítica jurídica, algo un poco más especializado donde, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia en ese campo, casi ninguna de hecho. Pero se basa en que el derecho internacional es un campo de batalla silencioso. Las leyes, los tribunales y los tratados son herramientas de poder tan reales como las armas, lo que es un poco inquietante y lamentable. Ciertamente a mí no me parece correcto que sea de esa forma, pero lamentablemente es una realidad y lo va a seguir siendo durante un tiempo. Ahora, quería agradecerles por quedarse conmigo estos 10 minutos que hemos tenido de presentación. Me gustaría que le dieran me gusta a este video si te resultó útil, dejar un comentario reflexivo, una opinión, lo que sea. Esto lo voy a compartir con algunas personas, pero es para más que nada para el profesor. También compartan el enlace si lo desean. Y suscríbanse al canal para más contenido académico. Bueno, no planeo hacer mucho más contenido porque lo que hago es para mis actividades sumativas, pero bueno, ahí está por si quieren. Aquí está la lista de referencias que usé. Muchos son libros y demás de la que he sacado algunos datos, pero también he sacado elementos de internet. Porque bueno, es un tema del que es muy fácil investigar. Y en todo caso, muchas gracias. Aquí estoy yo, para que vean que lo hice todo yo. Y ahora me despido.